El tema de nuestro mensaje hoy es: os améis unos a otros. El 15 de abril de 1912, el famoso transatlántico Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico, llevándose 1517 vidas. Entre los desaparecidos se encontraba el pastor bautista John Harper, con una historia poco conocida. Él era un evangelista originario de Glasgow, Escocia, un predicador apasionado que había sido invitado para predicar en la iglesia de Moody de Chicago. En los días que precedieron a la tragedia, John Harper vivía como un hombre de fe, hablando y compartiendo del amor de Cristo. Cuando la tripulación del barco informó a los pasajeros que habían perdido el control de la nave y estaban próximos a hundirse, Harper arropó y puso a su pequeña hija a salvo en un bote salvavidas, pero cedió su lugar a otra persona cuando él pudiera haberse salvado, aun sabiendo que nunca más volvería a ver a su hija. Luego, cedió también su chaleco salvavidas a un hombre que rechazó su llamado a entregar su vida a Cristo, diciéndole: usted necesita más esto que yo, porque pensó que esa persona necesitaba otra oportunidad para salvar su alma. Un sobreviviente narra que él decía: mujeres y niños y los no creyentes suban primero a los botes. Hasta el último momento que Harper estuvo a bordo del barco, insistió a las personas en entregar su vida a Cristo. 4 años después que se hundió el Titanic, en una reunión de sobrevivientes, George Henry Cable contó su primer contacto con el pastor John Harper. Este se le acercó nadando y le preguntó: ¿eres salvo? Al contestar que no, él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el hombre rechazó la oferta en un primer momento. Harper se fue y continuó acercándose a otros náufragos, haciéndoles la misma invitación a cada uno de ellos. Sin embargo, John regresó una segunda vez con George Henry y le oyó decir nuevamente: cree en el Señor Jesucristo. Y él, sabiendo que estaba solo en el frío mar, a la deriva y con 2 millas de agua bajo sus pies, aceptó creer en esta segunda oportunidad en Cristo como Salvador. Poco después, el sobreviviente cuenta que vio a Harper hundirse en el mar. Las últimas palabras del testimonio de George Henry fueron: yo soy el último convertido del pastor John Harper. Este hombre puso su fe en Jesucristo y poco después fue rescatado por los botes salvavidas. La gran comisión para alcanzar al mundo con el Evangelio no principió con las últimas palabras de Cristo a sus seguidores en Mateo 28, 19 y 20. Más bien, comenzó con las palabras que Jesús les dirigió en el aposento alto, antes de sufrir su pasión y muerte en la cruz del Calvario. El nuevo mandamiento que vamos a ver fue antes de la gran comisión. Fue durante la última cena que Jesús describió su extenso plan para alcanzar a todos los hombres, con la verdad de quién era Él y para qué vino al mundo, especialmente cuando les dice a sus discípulos: busquen en sus Biblias nuestro pasaje base, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí encontramos
tres afirmaciones muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. La primera, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La segunda, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la tercera, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En estas tres afirmaciones notamos el interés básico de Cristo, el amor de los unos con los otros. Pero también cada afirmación tiene un concepto único. En la primera, el amarse unos a otros era un mandamiento nuevo. En la segunda, el amor de Cristo hacia ellos debía ser el modelo para que se amaran. Y en la tercera, este amor iba a ser el medio por el cual los apóstoles darían a conocer a todos los hombres aquel a quien estaban emulando en sus relaciones. Veamos primeramente la primera afirmación de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué era este un mandamiento nuevo? ¿Cómo se relaciona este mandamiento con los mandamientos antiguos del Antiguo Testamento? ¿Cómo se relacionan ambos con nuestra tarea de atraer a las personas a Cristo? Cuando Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, estaba comparándolo con el antiguo. Los antiguos mandamientos, indudablemente siempre pensamos en los 10 mandamientos dados a Israel a través de Moisés. Pero estos también abarcan las leyes, estatutos y decretos que Dios reveló a Moisés. Estos son los Antiguo Testamento o mandamientos, o la ley, que dice Pablo que fue dada como nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto lo dice en Gálatas 3:24. Equivocadamente, muchas personas piensan que la ley, los mandamientos antiguos, fueron dados para cumplirlos y así poder heredar la vida eterna. Esto no es nada así. Pablo escribe a los romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Dios dio los mandamientos para que el hombre conociera el pecado. La ley es un tutor, un ayo, del griego paidagogos, literalmente un guía o guardián de jóvenes. Este tutor era generalmente un esclavo, quien se aseguraba de que el joven bajo su cuidado acudiera puntual y regularmente a la escuela con el maestro. Y cuando el joven no se encontraba bajo la supervisión del maestro, el tutor era el responsable de que el joven tuviera un buen comportamiento. En otras palabras, el ayo, el tutor, era un disciplinador que tenía la vara lista en su mano para golpear al joven desobediente. Este ayo ilustra la naturaleza de la ley, el mandamiento antiguo y por qué la estableció Dios. La ley era nuestro disciplinador, el que nos guía a Cristo, quien es representado en la metáfora como el maestro. Por eso, una vez que nos encontramos con el maestro y bajo su guía y dirección, estamos totalmente libres del paidagogos, de la ley. Pablo continúa diciendo en Gálatas 3, 25 y 26, así, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero usted me puede decir, ¿qué sucede
con aquellas personas que nunca han oído los mandamientos antiguos, la ley de Dios? ¿Qué de aquellos que nunca siquiera han oído de ella? ¿Qué de la gente que vivió antes de que fuera revelada la ley en el monte Sinaí? Pablo responde, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, 13 y 14. Entonces la ley del Antiguo Testamento fue dada para guiar a que la gente buscara a Jesucristo. Sin embargo, cuando Él viene, revela un nuevo mandamiento, como un medio sin precedente para guiar a las personas a Dios. Este medio quedaba implícito en el nuevo mandamiento de amarse unos a otros. Jesucristo dijo que por este medio conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 13:35. Pensemos, Dios es amor y su Hijo Jesucristo nos demostró su amor al venir a este mundo a salvarnos. Ahora nosotros, los creyentes, fuimos atraídos por su amor y por el amor y compañerismo cristiano al haber alguien que nos llamó, que nos habló, que oró por nosotros y nos dio a conocer de Él y de su obra redentora. En la actualidad el mundo está lleno de religiones que enseñan que podemos ser salvos por medio de obras, o tal vez guardando la ley del Antiguo Testamento. Incluso sistemas religiosos que utilizan la Biblia para formar su propio credo de buenas obras, para alcanzar la salvación. Pero la Biblia claramente enseña que el único medio para obtener la vida eterna es la fe en Jesucristo como solución al pecado y a la muerte, la separación de Dios. Veamos simplemente dos pasajes muy conocidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y otro, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 4 y 5. Amigo oyente, ¿cómo está usted tratando de obtener la vida eterna? Todo individuo puede ser salvo única y exclusivamente por su fe en la bondad y la justicia del Hijo de Dios, Jesucristo. Le invito a que reflexione acerca de esto. Pero tal vez usted ya es creyente y ha confiado en Cristo para su salvación. Pero ahora tal vez usted está tratando de seguir ciertas reglas, está tratando de guardar ciertas leyes. Esto es imposible. Ningún cristiano por sí mismo puede vivir una vida perfecta. No solo se es salvo por la fe en Cristo, sino que se permanece salvo por esa misma obra. Los creyentes pueden y deben hacer buenas obras, pero motivados por una fuente de fortaleza interna. ¿Cuál es esa fuente? La misma gracia de Dios que nos salvó. ¿Estamos permitiendo que la gracia y el amor de Dios nos motiven para vivir este tipo de vida? Pasemos a la segunda afirmación en nuestro pasaje. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué entendieron sus discípulos en ese preciso momento? Su comprensión estaba limitada a lo que había sucedido en su relación con Cristo hasta ese momento en sus vidas. Los mandamientos antiguos los sabían bien.
¿Acaso no eran judíos? Conocían perfectamente la ley y los profetas, por lo menos en su contenido, pero se requería tiempo y experiencia para que comprendieran el propósito final del mandamiento antiguo, ser el tutor que los llevara a la verdad revelada en Cristo. Cuando Cristo hace estas afirmaciones, poco antes de su muerte, ellos no entendían aún por qué tenía que morir. Por lo tanto, no podían entender completamente el nuevo mandamiento del cual les estaba hablando. Jesús ya les había demostrado su amor al elegirlos, al cuidarlos, al enseñarlos, al protegerles, al suplir sus necesidades. Todas estas eran manifestaciones de su amor. Aún el hecho mismo de haber venido a esta tierra en forma corporal humana y caminar entre los hombres fue un acto de su amor. Pero los discípulos aún no lo comprendían. Si así hubiera sido, nunca habrían discutido entre ellos quién habría de ser entre ellos el mayor. Lo discutieron en la misma cena. Jesucristo también sabía acerca de esto, de sus debilidades, de sus motivos egoístas, de su falta de amor los unos a los otros. Pero sin embargo, Él los amaba de cualquier forma. Y en este momento estaba a unas horas de sufrir y demostrar su amor de una manera inolvidable, su sacrificio y muerte en la cruz. Jesús les demostró su amor cuando en cierto momento durante la cena, Cristo se levanta de la mesa y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Esto no era un incidente casual. Este trabajo de lavar los pies era realizado generalmente por un esclavo. Por costumbre, en las casas orientales los invitados eran bienvenidos en esta forma. Debido a que caminaban en calles polvosas, los pies se ensuciaban y consecuentemente los esclavos lavaban los pies a los invitados que entraban en una casa. Pero debido a que esta era una cena privada, en un lugar prestado, no había sirvientes. Indudablemente, Jesús había esperado a que uno de los discípulos voluntariamente realizara este trabajo. La vasija estaba allí, el agua también, la toalla. El problema era que no había nadie que quisiera hacer este trabajo. Esta fue la oportunidad para Cristo. Él se hizo siervo, lavó sus pies, incluyendo aún los de Judas, el que le entregó. Y en este acto de servicio, Jesús demostró su propósito al venir a este mundo. Juan lo dijo de la siguiente forma: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Pablo lo escribe así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por esto es más que un cuadro del amor de Cristo hacia nosotros. Esta es una lección, modelo de cómo amar como Él amó. Fue en relación con este acto que Cristo dijo poco después, y también lo que iba a hacer: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El resultado práctico de esta afirmación comienza como una vida esforzada. En muchos aspectos fue una experiencia impactante para los discípulos. Como lo comenta un estudioso, ellos estaban listos para luchar por un trono.
pero no por una toalla. Esto es de lo que trata el cristianismo. Trasciende las barreras culturales y sociales. Por ello, los esclavos y los amos se sentaban juntos en la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora eran hermanos en Cristo. Por la misma razón, los pobres estaban junto con los ricos, las esposas con sus esposas, con orgullo y dignidad. Los judíos y los gentiles ya no eran enemigos. Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa hoy en día amar como Cristo amó? Obviamente, a pocas personas se les va a pedir el máximo sacrificio a favor a otros, el sacrificio de la muerte, aunque ciertamente ha sucedido a través de la historia, como vimos en el principio de nuestro mensaje. Notemos las palabras de Jesús a sus discípulos después de que dejaron el aposento alto. Él les reforzó la lección que acababa de enseñarles. Les dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 12 y 13. Pero ¿qué podemos decir a la respuesta de los discípulos? Pedro fue el primero en responder, por ti daré hasta la vida. Sin embargo, unos minutos antes, ni siquiera había estado dispuesto a lavar los pies de Jesús. Las palabras de Pedro sonaban bien, pero también recordemos que después negó 3 veces al Señor. Las palabras son fáciles de decir, es sencillo decir, te amo y haría cualquier cosa por ti, cuando el sacrificio personal se ve a la distancia. Probablemente sea más fácil ser un siervo, aún hasta la muerte, cuando no hay otra alternativa. Pero pensemos, ¿qué hay de las relaciones comunes y corrientes que conforman nuestra vida diaria? Piense por un momento acerca de sus relaciones. Estas inician con nuestra familia. ¿Estamos dispuestos a hacer algo por aquellos a quienes decimos amar? Recuerde que Cristo amó a sus discípulos incondicionalmente, a pesar de que ellos eran inconsistentes, egoístas, orgullosos, impacientes unos con otros, groseros, envidiosos, mal educados, poco confiables. Piense por un momento, ¿de qué maneras estoy amando a mi familia de la forma en que Cristo lo hizo? ¿Tengo un amor sacrificial para con mi familia? ¿Y qué hay de su relación con otros creyentes? Puede que usted diga que ama a los hermanos, pero ¿cómo lo demuestra? Algunas preguntas. ¿Está dispuesto a servir en amor, aunque no se le reconozca públicamente? ¿Busca oportunidades para ser un siervo? ¿Ora por otros tanto como por sí mismo? ¿Se involucra en la vida de otros creyentes para ayudarles? ¿Comparte una parte de su dinero para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente? ¿Usa sus posesiones y talentos para ministrar a otros? ¿Y qué de sus relaciones con los incrédulos, los no cristianos? La Biblia dice, hagamos bien a todos, Gálatas 6:10, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que debemos amar a los incrédulos tal como Cristo los amó. Nuestro ejemplo de Él es que Él murió
no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos, y en la cruz intercedió por ellos. Piense en alguna cosa que pueda hacer inmediatamente en la práctica. Antes de poder servir a otros en las grandes cosas de la vida, necesitamos empezar sirviendo a otros en las relaciones ordinarias de la vida. ¿Cuál es el primer paso que usted dará para amar como Cristo le amó? Ya hemos visto que la primera afirmación de Cristo, el amarse de unos a los otros, era un mandamiento nuevo. En la segunda afirmación, el amor de Cristo hacia ellos debía ser el modelo para que se amaran. Y ahora, en tercer lugar, este amor va a ser el medio por el cual los apóstoles van a dar a conocer a todos los hombres a quien estaban emulando en sus relaciones. Veamos la tercera afirmación de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús tenía un propósito especial cuando dio a sus discípulos el nuevo mandamiento, diciéndoles que se amaran unos a otros tal como Él los había amado. ¿Cuál era este propósito? Revelar a toda la humanidad quién era Él. Aunque Él, Cristo, había tenido un ministerio como por de 3 años, en el cual había demostrado amor a todos, predicado el Evangelio y aún dicho que venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos, muy pronto les había dicho que sería elevado al cielo, llevado arriba. En el principio de nuestro pasaje que ya hemos leído, versículo 1, capítulo 13, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Si estaría con el Padre, ¿cómo sabría la gente del amor de Cristo? ¿Cómo podría Él hablar estando ausente? Jesús tenía un plan maravilloso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La palabra más importante en esta tercera afirmación es mis. El Señor se estaba refiriendo a sí mismo. Él no dijo, todos conocerán que son discípulos. No, Él dijo, conocerán todos que sois mis discípulos. Discípulo significa aprendiz, estudiante, seguidor. Por ejemplo, Sócrates era discípulo de Homero. Juan el Bautista tuvo también discípulos. Los fariseos se decían discípulos de Moisés. Sin embargo, nunca ha existido un maestro como Jesús, el maestro por excelencia, ni discípulos como los apóstoles, porque estos hombres comunes fueron enseñados por aquel Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El singular plan de Cristo era de que los no creyentes llegaran a conocer de su amor a través de sus discípulos, en las relaciones los unos con los otros. Aunque Cristo no estuviera presente, la gente iba a saber de su amor a través de sus seguidores, quienes continuarían amándose unos a otros. Por eso el apóstol Juan después escribe en su primera carta: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, 11 y 12. La implicación de lo que dice Juan es obvia. Los incrédulos pueden ver al Dios invisible solamente a través de los creyentes.
quien le hacen visible, por su presencia en sus vidas y en sus corazones. Cristo demostró y enseñó un estilo de vida totalmente diferente de cualquier maestro. Esa diferencia es el amor. Aún en el hecho de que fueran 12 hombres, inicialmente sus representantes en esta tierra, nos lleva a una observación importante. Si él hubiera desarrollado solamente un discípulo, nunca podría haber dicho, ámense unos a otros. Así que necesitamos el compañerismo con otros creyentes para experimentar la calidad de amor que Cristo quiere que conozcamos. Nuestro amor por una persona que está fuera de Cristo puede funcionar a un nivel superficial, pero nuestro amor hacia nuestros hermanos es más profundo y duradero, porque tenemos más cosas en común. Dice Juan, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Tiene la clase de amor hacia sus hermanos que hace que digan que es seguidor de Cristo? Si proclamamos ser cristianos y no estamos interesados en las necesidades, sufrimientos, gozos y problemas de otros creyentes, no estamos obedeciendo a Cristo. Y si no le obedecemos, no le amamos. Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué evidencia hay en su vida de que está amando como debe ser a otros cristianos fuera de su familia inmediata? Oremos, hermanos.